Muy buenas tardes. Sean bienvenidas todas las personas que están ya conectadas con nosotras acá en este seminario web de Iniciativa ALAS. Les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión, con muchísimo gusto, vamos a compartir un seminario web con el tema de la vacunación, vacunas seguras para inmunodeficiencias primarias. En primer lugar, permítanme ustedes presentar a la coordinación de Iniciativa ALAS, una servidora Mayela García, Faisuli Gaviria de Colombia y Carolina Cantuña de Ecuador. Nosotras tres vamos a estar con ustedes coordinando este seminario. Nos da muchísimo gusto poder compartir. Ustedes tienen que saber que para nosotros es una fiesta cada vez que nos reunimos con todas las familias, con todas las y los pacientes y que compartimos conocimiento y compartimos propuestas, compartimos dudas. Entonces, pues con mucho gusto de estar el día de hoy. Iniciativa ALAS está formada actualmente por 10 países: México, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, El Salvador, Perú, Nicaragua, Argentina y Guatemala. Y son varias asociaciones que se están sumando cada vez más a Iniciativa ALAS. Todas son fundaciones y grupos de familias y pacientes que con su experiencia en los distintos países vamos construyendo juntas las propuestas, las iniciativas, siempre en beneficio de las y los pacientes y sus familias, para un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado, para tener acceso sin restricción, sobre todo ahora con las dificultades que se están teniendo en todo el mundo en relación a la pandemia de COVID. Y decirles a ustedes que gracias al gran apoyo y cariño de Vicky y Fred Model, quienes son los fundadores de la Fundación Jeffrey Model, es que podemos tener este seminario, es que podemos tener varias actividades, por lo que les agradecemos muchísimo a Vicky y Fred. Ellos son una familia que, como muchos de nosotros, también tuvieron un hijito con una inmunodeficiencia primaria, conocen en carne propia lo que también se vive, se padece, pero que también se aprende y que también se enriquece. Entonces, y se comparte desde luego como ahora. Entonces, muchas gracias a Vicky y Fred Model por el apoyo que siempre nos brindan. También le quiero dar un agradecimiento especial a la doctora Liliana Besrovnik, presidenta de la ACID, la Asociación Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias. Ella es integrante de nuestro comité médico en Iniciativa ALAS. Siempre está apoyándonos, siempre con sus ideas, con sus propuestas y con su respaldo. Muchas gracias, doctora Liliana Besrovnik. Y bueno, presentarles a ustedes con muchísimo gusto a la doctora Tamara Steines-Boon. Ella es inmunóloga pediatra, también es integrante del Comité Científico de FUMENI, la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias, que es integrante de Iniciativa ALAS. Es una médica experta en el tema que ha preparado para todas nosotros el día de hoy. Entonces, pues con muchísimo gusto, doctora Tamara Steines, te dejamos los micrófonos, la pantalla, y todo para ti y adelante con el seminario. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidas. Hola a todas, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Y ahí estoy, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Está, doctora. Sí, bueno, buenas noches a todos. Les agradezco muchísimo que estemos aquí en este seminario. Yo sé que estamos ya cansados del día a día y de los seminarios que hemos estado escuchando algunos, pero vamos a tratar de hacer esto sencillo, explicado para ustedes, y cualquier duda pues estoy a sus órdenes. Les agradezco muchísimo la invitación a Iniciativa ALAS y especialmente a Mayela y por esta invitación. Y entonces vamos a empezar. Soy la doctora Tamara Steines. Yo soy originaria y trabajo en Monterrey, Nuevo León. Para los que son de otros países, estoy en México, en la parte norte de México. Nuestro estado se llama Nuevo León y el municipio al que pertenezco es la capital del estado, que es Monterrey, Nuevo León. Es, digamos que en la zona norte. Quiero empezar primero comentándoles que evidentemente esto de la inmunología ha avanzado a pasos agigantados. Probablemente, tal vez es una de las ciencias que más ha llevado el avance científico, y que creo que tenemos que tener en la mente siempre a dos grandes médicos. Uno de ellos fue Edward Jenner,
que fue el primero que empezó con lo de la vacunación, y él inoculó viruela bovina a un niño con la viruela que había de las vacas cuando las ordeñaban, de las ubres, y ahí se dio cuenta que este niño no desarrolló posteriormente viruela cuando se infectó, cuando anteriormente por tener una viruela podías fallecer. Después, otro gran científico que tuvimos fue Luis Pasteur, que fue el que empezó a hacer lo de la teoría microbiana de la enfermedad y quien empezó también a crear algunas de las vacunas que nosotros conocemos hoy en día, como por ejemplo la vacuna contra la rabia. Si nosotros queremos conocer más sobre estos grandes científicos y podemos darles un libro pequeño a nuestros niños, es este libro que se llama Cazadores de Microbios. Yo creo que es un libro fabuloso, tal vez es uno de los que cambiaron mi perspectiva cuando yo estaba en quinto año de primaria, que mis papás, mi mamá me lo compró y me lo dio, y es un libro chiquitito, pequeño, que lo pueden leer nuestros niños y nosotros también como papás para enterarnos cómo ha sido el avance de la microbiología y de los médicos y médicas científicos en estos tiempos. Todos sabemos, pues, que los niños con inmunodeficiencia primaria tienen algunas de las 10 señales de peligro que generalmente la Fundación Jeffrey Model nos dice. Y que para mí es bien importante que a pesar de que ahorita en esta conferencia estamos generalmente, pues, familias que tienen y médicos que atendemos niños con inmunodeficiencia primaria, pues que corramos la voz. Que cuando un niño tiene infecciones de oído recurrentes, infecciones de senos paranasales recurrentes, uso de antibióticos crónicos, neumonías, que sea un niño que no crece, que tenga abscesos recurrentes, aftas en la boca, que le pongan antibióticos intravenosos recurrentemente, que haya algún niño en su familia que haya fallecido pequeño sin un diagnóstico formal, tiene que ir con un inmunólogo. Ustedes como familias de niños con inmunodeficiencia primaria y nosotros como médicos creo que tenemos una misión y esa misión es estar dando a conocer que existen las inmunodeficiencias primarias. Obviamente hay 3 cosas muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para pensar en una inmunodeficiencia primaria, que es historia familiar de alguien que haya tenido un defecto inmunológico, que este niño use antibióticos intravenosos o que tenga falla en el crecimiento. Estas son posibilidades de tener una inmunodeficiencia primaria. O niños que no estén diagnosticados, pero que tengan infecciones severas, persistentes, inusuales, recurrentes, deben pensar en una IDP. No es la primera vez, yo llevo 13 años trabajando en mi hospital, yo trabajo en un hospital que es en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es parte del sector público de México, y no sería la primera vez, tengo varios casos en los cuales, aunque ustedes no lo crean, los han diagnosticado los mismos pacientes. Tengo incluso una paciente que llegó a nuestro consultorio porque estuvo en urgencias de un hospital general de zona, que es un hospital, digamos que más pequeño en el que me encuentro, y ella estaba en urgencias y era su 4ª neumonía que tenía la niña, y la mamá que estaba a un lado con su niño con inmunodeficiencia le dijo que pidiera una interconsulta de inmunología, que porque lo más seguro es que su niña tenía una inmunodeficiencia primaria, y así fue, la niña tenía una inmunodeficiencia primaria. Entonces, los diagnósticos incluso los podemos sospechar nosotros como familiares de niños con inmunodeficiencia y tenemos que correr la voz que hay que pensar en estas posibilidades. Así que lo que antes se conocía como inmunodeficiencia primaria y decir, pues es que son los niños que se enferman frecuentemente, hoy en día sabemos que también son niños que pueden tener cáncer a temprana edad o que pueden tener problemas autoinmunes a temprana edad y que no necesariamente todos los niños con inmunodeficiencia primaria van a tener solamente infecciones, sino como bien estamos viendo en esta diapositiva, pueden tener alergias inusualmente severas, pueden tener problemas de autoinmunidad, pueden tener problemas oncológicos. Ahora bien, creo que tal vez uno de los puntos importantes es que cada quien en nuestro país hemos tenido como nuestros médicos estandartes, por así decirlo, de las inmunodeficiencias primarias, y en nuestro país es nuestro queridísimo doctor Renato Berrón, que tuve la fortuna todavía de conocerlo e incluso consultar con él. Y nuestro maestro Berrón, cuando yo estaba estudiando inmunología, y siempre les digo esto a mis residentes, y quiero compartírselos a ustedes para que vean cómo ha avanzado esto de las inmunodeficiencias primarias. Existían solo 106 tipos de inmunodeficiencias primarias. Entonces, pues yo era la más feliz porque cuando me gradué de inmunóloga, pues había 100 inmunodeficiencias y pues entonces yo las traía aquí todas porque pues eran 100 tipos de inmunodeficiencias primarias. Y resulta
que hoy en día, en el 2020, existen más de 450 tipos. Y conforme van avanzando, literalmente diría yo, las semanas o los meses, se van agregando nuevos y nuevos y nuevos tipos de defectos de defensas o defectos inmunológicos. Y entonces nosotros como inmunólogos tenemos que estar, como decimos acá en México, a las vivas, aprendiendo todos los tipos o nuevos defectos inmunológicos que existen. Ustedes, como familias de pacientes inmunodeficientes, conocen la SID, la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias, y sabemos que cada país, y ustedes pueden buscar el suyo acá, cada país tiene su registro de niños con inmunodeficiencias primarias. México es uno de los que tiene mayor registro, tal vez después de Argentina y de Brasil. Normalmente México es uno de los que más tiene registros, y los registros se derivan de estos 10 grupos de defectos inmunológicos, y estos 450 tipos se pueden clasificar en estos 10 grupos. De tal manera que si nosotros ponemos en una gráfica de pastel, y muchas veces los pacientes en el IMSS me preguntan, doctora, ¿y cuál es el defecto de defensas más frecuente o cuáles son los más frecuentes? Pues yo siempre les digo que los defectos más frecuentes son los defectos de anticuerpos, o que nosotros como inmunólogos les llamamos defectos humorales. Defectos de anticuerpos son niños que generalmente les falta o la IgA o la IgG, o les faltan ambas, o les faltan todas las inmunoglobulinas, y es donde tienen el defecto en las inmunoglobulinas, que son algunos de los estudios que habitualmente nosotros pedimos. Y entonces, acá en México, y yo me imagino que obviamente también en sus países, hemos tratado de romper los mitos, de decir que los niños con inmunodeficiencia primaria y los adultos, obviamente, no existen, porque probablemente a ustedes les ha tocado ir con algún médico que ustedes les dicen, bueno, yo tengo inmunodeficiencia como un variable, mi niño tiene enfermedad granulomatosa crónica, mi niño tiene gamaglobulinemia de Bruton, y estoy segura que en algunas ocasiones algunos médicos les han dicho, ¿que tiene qué? ¿Cómo se llama la enfermedad que tiene tu hijo? ¿Segura que es eso? Nunca la había leído, nunca la había oído. Y eso es algo que todavía desafortunadamente y lastimosamente ocurre. Nosotros como inmunólogos es nuestra obligación, diría yo, poder dar a conocer a los niños y que estos niños existen, y que créanme que no son pocos los niños con inmunodeficiencia primaria. También otro mito muy común es que los niños con inmunodeficiencias primarias mueren chiquitos y que no hay nada que hacerles, y eso es la mentira más grande, porque si hoy en día los diagnosticamos a tiempo, podemos ofrecerles realmente tratamientos extraordinarios para poder mejorar su calidad de vida e incluso curar una enfermedad que puede ser potencialmente mortal. Pero en lo que nos vamos a dedicar hoy es que el mito más grande, y que incluso a veces también está en nosotros como inmunólogos, es que los niños con inmunodeficiencia y los adultos no se deben de vacunar, lo cual ahorita vamos a tratar de romper este mito. Esta es la cartilla mexicana de vacunación. Cada quien en su país tiene su cartilla, pero después de lo que estuve averiguando, muchas de las vacunas son semejantes. Entonces me voy a basar en la cartilla de nosotros, que es la cartilla mexicana, pero van a ver que muchas de estas vacunas son iguales a las que ustedes aplican. Cuando nosotros checamos la cartilla de vacunación de nuestros niños con inmunodeficiencia, o en un niño que no tiene una inmunodeficiencia, pero que queremos ver cuáles son las vacunas que tenemos que estar al pendiente, que no puedan causar reacción, tal vez serían las que les voy a señalar ahorita, que son las vacunas que están hechas con antígenos, o sea, con virus o bacterias vivas, ¿de acuerdo? Esos son principalmente 4, pero hay que aprendérnoslas. Una es la vacuna contra BCG, que es la vacuna que nos ponen al momento del nacimiento, generalmente en Latinoamérica. El otro es la vacuna del rotavirus, que son las gotitas que les dan a los bebés pequeños a los 2, 4 y 6 meses acá en México. La siguiente es la triple viral, que es la de sarampión, rubiola y paperas, que normalmente acá en México la ponemos al año y a los 6 años. Y la última es las gotitas de Sabin, que en México ya desde hace unos meses ya no se aplica Sabin, pero en muchos países de Latinoamérica todavía se aplica Sabin. Podría decirles que estas son las 4 vacunas con las cuales tenemos que tener cuidado en los pacientes con defectos inmunológicos o inmunodeficiencias. ¿Y qué es lo que tenemos que pensar nosotros como doctores, como inmunólogos, cuando ustedes nos visitan? Cuando ustedes nos visitan, lo primero que yo como inmunóloga tengo que pensar es, a ver, este niño que estoy viendo aquí y la mamá que me está preguntando, ¿en realidad yo le puedo aplicar vacunas a este niño?
puedo aplicarle vacunas de esas vivas, como de virus o bacterias vivas, a ese paciente en específico, y tengo que responderme adecuadamente porque en algunas inmunodeficiencias primarias, este tipo de agente infeccioso puede incluso hacer la enfermedad inducida por vacuna. O sea, si tú tienes un niño con un defecto inmunológico grave, por ejemplo, una combinada severa, y tú pones gotitas de polio, pues entonces puedes hacer que ese bebé con combinada severa tenga una enfermedad parecida a esta, a la de la vacuna. O un niño con agamaglobulinemia puede desarrollar un problema parecido a polio con esto de las gotas. Pero esto generalmente ocurre solamente con virus y bacterias vivas y solo en algún tipo de defecto inmunológico muy específico. Porque en realidad casi el resto de las vacunas realmente no trae tanto problema a los pacientes inmunodeficientes. Pero la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿vale la pena ponérsela? Porque hay tipos de defectos inmunológicos en los cuales, por más que tú le pongas vacuna, el niño o niña o adulto no tiene la capacidad de producir los anticuerpos contra esa vacuna. Normalmente cuando nosotros ponemos una vacuna, ¡pum!, ponemos la vacuna y entonces lo que hace el cuerpo es producir defensas contra esa vacuna para que cuando llegue el virus real o la bacteria real, atacarla. Pero si nosotros tenemos un defecto de defensas, ponemos la vacuna y entonces no tenemos la capacidad de producir esos anticuerpos y por lo tanto, como decimos acá, pues es un piquete que no serviría de nada. Entonces, repetimos, hay vacunas específicas que tenemos que tener cuidado con ellas. Unas son las vacunas de virus vivos, específicamente rotavirus, sarampión, rubiola y paperas y las gotitas de Sabin. Y la otra vacuna es la de las bacterias vivas, que es la vacuna contra BCG. Estas son las más importantes que tenemos que tener precaución en los pacientes con inmunodeficiencia primaria. El resto de las vacunas realmente son vacunas que sí se pueden poner en un paciente inmunodeficiente, no le van a causar ningún problema, pero hay que estar seguros que realmente le beneficien al paciente con inmunodeficiencia primaria. Incluso hay algunas vacunas que son especiales para el paciente con inmunodeficiencia y le ayudan al niño a ayudarle a reforzar su sistema inmunológico. Vamos a empezar con algunas de las inmunodeficiencias primarias más clásicas en las cuales tenemos que tener mucho cuidado de aplicar o no una vacuna. Inmunodeficiencia combinada severa. ¿La han conocido ustedes? Son los niños burbuja o los bebés burbuja, que son muy famosos por una película de John Travolta en la cual se llama el bebé de plástico o el niño en la burbuja de plástico. Y estos niños de la inmunodeficiencia combinada severa son tal vez una de las inmunodeficiencias primarias más severas que existe. Y normalmente es un espectro muy letal. El 100% de los niños con esta enfermedad fallecen si no se realiza un trasplante de células progenitoras, o sea, un trasplante de células madre o células progenitoras. Es una urgencia inmunológica. Para nosotros como inmunólogos, esta es la inmunodeficiencia más grave que hay y nosotros rápidamente tenemos que llegar a atender a este paciente. Este tipo de pacientes desafortunadamente en Latinoamérica llegan ya en mal estado general. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de hacer un tamiz neonatal como se hace en Estados Unidos, estos niños nacen y al nacer les toman del taloncito, como aquí en México hacemos estudios del taloncito para 5 enfermedades que están anotadas aquí a la izquierda en el cuadro naranja. Y en México podemos detectar desde el recién nacido hipotiroidismo, deficiencia de hiperplasia suprarrenal congénita, etc. Pero en algunas partes de Estados Unidos, de hecho ya casi todo en Estados Unidos, del mismo taloncito mandan a hacer un estudio para ver si el paciente tiene o no una posibilidad de tener inmunodeficiencia combinada severa. Y esto es súper importante, porque resulta que cuando nosotros vemos a estos niños en el escenario ideal, que tú le tomas la pruebita del talón, entonces desde el segundo día de vida ya sabes que puede ser un combinado severo, pues simplemente no lo vacunas de nada y el niño llega a trasplantarse con una sobrevida del 95%. Pero en México y en Latinoamérica, ¿qué es lo que sucede? Que el bebé nace, no hacemos la pruebita para inmunodeficiencia combinada severa, le ponemos la vacuna de BCG recién nacido y entonces el paciente hace una reacción grave a la vacuna de BCG porque ya dijimos que es una vacuna de bacterias vivas y es una vacuna de las que tenemos que tener cuidado. Y entonces el paciente llega en muy mal estado, lo trasladamos al hospital ya muy tardíamente, empezamos la posibilidad de trasplantarlo, si es que se puede, porque hay países latinoamericanos que todavía no están haciendo trasplantes y la sobrevida que tenemos es menos del 50%.
Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestras manos a un bebé que a un médico nos dijo, este bebé puede tener una inmunodeficiencia combinada severa o un síndrome de DiGeorge completo que se comporta como una combinada severa, no podemos poner vacuna de BCG, no podemos poner vacuna de polio, no podemos poner vacuna de rotavirus, ni sarampión, robiola y paperas. Y si esa familia tuvo un bebé que desafortunadamente falleció por inmunodeficiencia combinada severa y deciden volver a embarazarse, cuando nazca el nuevo bebé, no pueden poner ningún tipo de vacuna hasta que sea visto por el inmunólogo. Cuando tenemos niños con defectos de anticuerpos, que el prototipo es la enfermedad de agamaglobulinemia de Bruton, en las cuales los pacientes pues tienen un defecto en una molécula que se llama tirosincinasa de Bruton, en la cual estos niños no pueden producir anticuerpos. Entonces, si nosotros tenemos inmunodeficiencias humorales, las graves son agamaglobulinemia, inmunodeficiencia común variable. Estos niños no deben de vacunarse contra las gotitas de polio. Sin embargo, el resto de las vacunas que les comenté, quitando las gotitas de polio, el resto de las vacunas podrían ser seguras para ellos. Pero, cuando uno pone una vacuna, lo que uno espera es producir anticuerpos. Entonces, estos niños con agamaglobulinemia no pueden producir anticuerpos, así que no tiene caso aplicar ningún tipo de vacuna, con excepción de que hay una vacuna que sí produce un cierto tipo de memoria contra ella y que sí es una vacuna que sí se deben de aplicar los pacientes con agamaglobulinemia, que es la vacuna contra influenza. Entonces, ya vimos, estos niños no se vacunan de nada, excepto influenza, y se les tienen que aplicar aunque estén aplicándose inmunoglobulina humana. Existen otros tipos de defectos de defensas de anticuerpos que son mucho más sencillos, mucho más tranquilos, mucho más suaves, y son niños que tienen deficiencia selectiva de IgA, deficiencia de subclases, deficiencias de anticuerpos específicas que son las de polisacáridos de neumococo, y este tipo de niños se pueden aplicar el resto de las inmunizaciones. Las gotitas de polio de preferencia no, pero el resto de las vacunas se las deben de aplicar, y no solo se las deben de aplicar, es como decimos acá, a fuerzas, o sea, se las tienen que aplicar porque es parte del tratamiento, e incluso en los pacientes con deficiencia específica polisacáridos, la vacuna del neumococo es parte del tratamiento específico para estos pacientes. Cuando tenemos niños con defectos fagocíticos, que yo creo que la más común es la enfermedad granulomatosa crónica de la infancia, o niños que tienen neutropenias, que nacen sin los neutrófilos, neutropenias congénitas, a estos niños no se les debe de aplicar la vacuna de BCG. No se debe de aplicar porque son niños que pueden tener alteraciones o defectos graves o reacciones graves a la vacuna de BCG. El resto de las vacunas sí se debe de poner, e incluso la vacuna contra influenza es súper importante. Cuando les ponga las estrellitas amarillas es que es algo súper importante y que se deben de aplicar. Cuando tenemos niños con defectos de complemento, se deben de aplicar todas las vacunas. Ellos no tienen contraindicación, nada de que, es que tiene defecto en las defensas, entonces no se puede poner vacunas. No, si tienes defecto de complemento, las tres que les pongo aquí son vacunas que se deben de aplicar a fuerzas. Son vacunas que tienen parte del tratamiento, que son parte del tratamiento de un niño con defecto de complemento. En niños que vemos con defectos de inmunodeficiencias primarias, entonces repetimos, tenemos que tener cuidado con 3 o 4 vacunas. Estas vacunas son vacunas vivas. En el mundo, en todo el mundo, en toda, digamos que la historia de la inmunología o de las vacunas de la humanidad, se han hecho o se han descubierto 15 vacunas vivas. De estos tipos de 15 vacunas, realmente las que más utilizamos nosotros son, de nuevo repito, poliovirus, que son las gotitas, sarampión, de sarampión, rubiola y paperas, la rotavirus, que son las gotitas, y la vacuna contra BCG. En estas 4 vacunas se han visto que pueden tener efectos secundarios en los niños con inmunodeficiencia primaria. Ejemplo, vacuna contra BCG. Estos son pacientes míos que las mamás amablemente me dieron oportunidad de utilizar las gráficas de las fotografías de mis niños, bueno, de mis pacientes. Y en estos niños tenemos diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica y de inmunodeficiencia combinada severa, y todos ellos tuvieron reacción con la vacuna de BCG, es decir, nacieron
y al nacer en Latinoamérica te la aplican de recién nacido y estas son las reacciones que tuvieron. De hecho, el 50% de los pacientes con inmunodeficiencia combinada severa hacen reacción con la vacuna de BCG y el 70% de los pacientes con granulomatosa crónica hacen reacción con la vacuna de BCG. Eso quiere decir que la vacuna de BCG está perfecto aplicarla, pero tenemos que tener cuidado en las familias que tienen antecedentes de niños con defectos inmunológicos o incluso nuestro estandarte como inmunólogos es que esta vacuna se debería de aplicar a partir de los 6 meses para así darnos oportunidad de detectar algún niño que tenga inmunodeficiencia combinada severa, enfermedad granulomatosa crónica o algún otro tipo de defecto inmunológico que haga que reaccione gravemente a la vacuna de BCG. Así que ese es otro de mis pacientes que la mamá también me ayudó con la fotografía. Siempre que tengamos una BCG-itis, es decir, una reacción de la vacuna de BCG, tenemos que pensar como familia, como papás, como médicos, que esa no es una reacción normal. Ahora bien, las gotitas de polio. Las gotitas de polio, que es la vacuna de Sabin, vino a revolucionar el mundo de la medicina. El mundo le debe mucho al doctor Sabin porque gracias a su vacuna se ha erradicado la polio de la gran mayoría de los países en el mundo. Si ustedes platican con sus abuelos, yo platicaba con mi abuela y mi abuela me decía que en su colonia, en Coahuila, acá en México, había varios niños con polio y que cuando empezó la vacuna para ellos era mágico saber que ya no se iban a enfermar de eso, ya no se iban a enfermar de poliomielitis. Entonces, la vacuna de polio vino a revolucionar todo esto y de verdad el doctor Sabin es un gran salvador junto con el doctor Salk, que es de la vacuna inyectada de polio, de la cuestión, es un salvador del mundo, pues, con estas vacunas. Sin embargo, hoy en día sabemos que la vacuna de polio puede ser dañina para los niños que tienen inmunodeficiencia combinada severa y también para los pacientes que tienen agamaglobulinemia de Bruton. De hecho, hay pacientes descritos en el mundo con agamaglobulinemia en los cuales pueden tener una parálisis flácida por la vacuna de polio oral. Por eso está contraindicada en ellos. La vacuna de triple viral también es una vacuna maravillosa porque te protege contra 3 enfermedades, que es sarampión, rubiola y paperas, pero hay que tener cuidado específicamente en niños que tengan inmunodeficiencia combinada severa o familias con antecedentes de niños con inmunodeficiencia combinada severa, porque pueden tener, después de aplicar la vacuna, una infección diseminada por sarampión. En pacientes que tienen síndrome de DiGeorge hay que valorar si está indicada o no la vacuna dependiendo de cómo salgan sus estudios de laboratorio. Y los niños que tienen algunos errores innatos de interferón, que son ya inmunodeficiencias, digamos que más raras. La vacuna de rotavirus es una vacuna también que es nueva. Realmente esta vacuna vino también a cambiar muchísimo lo que nosotros pensábamos de rotavirus. Anteriormente en el mundo existían más de 2,5 millones de internamientos anuales por rotavirus, imagínense. Y había más de 500,000 de niños que fallecían por rotavirus. Entonces la vacuna de rotavirus vino a disminuir casi el 90% de los internamientos. Es decir, es una vacuna maravillosa. Sin embargo, hay que tener cuidado en los pacientes que tienen inmunodeficiencia combinada severa, porque aparentemente cuando estos niños reciben la vacuna de rotavirus pueden desarrollar infección crónica o infección severa por el rotavirus. Existen 3 vacunas, pasando a otro rubro, existen 3 vacunas que son importantísimas aplicar en pacientes con inmunodeficiencia primaria, que sí pueden responder a las vacunas. Repito, que sí pueden responder. O sea, que no tienen agamaglobulinemia, que no tienen común variable, que no tienen combinada severa. El resto de los pacientes es muy importante que se apliquen vacuna contra neumococo, específicamente los que tienen este tipo de defectos inmunológicos que ahí les menciono. Y en los niños con este tipo de defecto de polisacáridos son niños que nosotros conocemos porque tienen infecciones de oído, neumonías, infecciones de sinusitis, oídos perforados, y que cuando nosotros tomamos los estudios del laboratorio de biometría hemática y las inmunoglobulinas les salen normales. Pero cuando nosotros mandamos pedir este estudio específico en el cual nos dicen cómo está la calidad del sistema inmunológico o la memoria inmunológica contra ciertos bichos, ahí es donde encontramos el defecto. Y este es un estudio de uno de mis pacientes, de uno de mis niños, con infecciones recurrentes de oído,
Inmunoglobulinas perfectamente normales, incluso elevadas, pero con un defecto a polisacáridos de neumococo, y este tipo de paciente se cura aplicando una vacuna contra neumococo. Un porcentaje pequeño no mejora con la vacuna y entonces son los que son candidatos para aplicar inmunoglobulina o gamma globulina. Los niños que tienen asplenia, es decir, que les falta el vaso, o los niños que tienen defecto de complemento, tenemos que aplicar sin duda alguna una vacuna de meningococo. Y los niños que tienen un tipo de defecto específico, como los que les menciono ahí, son candidatos para aplicar una vacuna contra papiloma. De tal manera que antes de pasar a las siguientes diapositivas, quiero entonces ser bien clara con ustedes que así como les podría decir que si tú tienes un defecto inmunológico grave, que tu inmunólogo te ha dicho que tu defecto inmunológico es agamaglobulinemia, que tienes combinada severa, no debes de aplicar vacunas. Si tienes granulomatosa crónica, no BCG. Si tienes agamaglobulinemia, solo vacuna contra influenza. Y si tienes combinada severa, evidentemente no apliques ninguna hasta que tu inmunólogo te lo indique, que la indicación va a ser hasta que tengas un trasplante de células progenitoras. Vamos a pasar ahora al rubro, que esto me lo preguntan muy frecuente, los niños que ya se están aplicando gamma. Y entonces me dicen, doctora, mi niña se aplica gamma, ¿le puedo poner las vacunas? La respuesta es la siguiente. Si tu paciente se está aplicando inmunoglobulina, ya sea intravenosa o subcutánea, normalmente nosotros suspendemos la administración de vacunas. Y esta suspensión de administración de vacunas es porque generalmente la gamma globulina te protege contra las enfermedades con las que habitualmente nosotros vacunamos. Y si tú pones una vacuna normal de las de la cartilla, entonces la gamma globulina puede interferir en tu respuesta contra las vacunas. Conclusión, no tiene caso aplicar vacunas mientras te estés poniendo inmunoglobulina, excepto una, que es vacuna contra influenza, y excepto otra, que es vacuna contra hepatitis B. Esas dos vacunas sí se pueden aplicar, aunque tú estés poniendo inmunoglobulina a tu hijo o tú mismo te estés aplicando inmunoglobulina. Ahora bien, hay niños que se ponen gamma globulina por toda su vida, porque así lo especifica su tipo de enfermedad. Pero existen niños que tienen un defecto inmunológico no grave y que requieren inmunoglobulina por un año, por medio año, por 2 años. Este tipo de pacientes sí se puede aplicar inmunoglobulina y sí se puede poner vacunas, pero hasta que termine la administración de la gamma. O sea, mientras esté aplicando inmunoglobulina, se puede aplicar solamente influenza y hepatitis B, como quedamos. Pero ya que suspendan la gamma globulina, normalmente te esperas entre 3 y 11 meses, eso es lo que dice la literatura, dependiendo de la dosis de gamma globulina que hayas usado. Yo normalmente me espero unos 4 meses y puedo aplicar las vacunas que ya tu médico te indique. Aplicarlas antes, la verdad es que no tendría caso. Voy a pasar ahora a qué hacer con la familia del paciente inmunodeficiente. Es decir, doctora, bueno, mi niño tiene, vamos a decir, agamaglobulinemia, o mi niño tiene inmunodeficiencia combinada severa, doctora, y está esperando un trasplante. Pero yo también tengo a mi esposo, tengo a mi otro niño, tengo a la abuelita que vive en la casa y todos pues vivimos juntos. No podemos aislar por completo al paciente, no lo podemos dejar en algún otro lado, tiene que vivir con nosotros. Entonces, ¿nosotros nos podemos vacunar, doctora? Y la respuesta es, la mayoría de las vacunas son consideradas seguras para los familiares. O sea, la respuesta es sí te puedes vacunar. Y no solamente sí te puedes vacunar, sí te debes de vacunar a fuerzas, es de ley, excepto las vacunas de gotitas de polio. Los niños que tienen los hermanitos de los pacientes inmunodeficientes, mejor no aplicar polio hasta que ustedes pueden hablar con su inmunólogo, aunque sea el hermanito sano. ¿Por qué es esto? Porque la vacuna de polio se puede excretar, se puede eliminar por la popó. Entonces, si estás cambiando el pañal del hermanito y no lavaste bien las manos y después vas y preparas algo y contaminas el alimento del paciente con inmunodeficiencia, podemos tener problemas. Entonces, mejor no aplicar vacunas de polio, pero es bien importante que toda la familia se aplique vacuna contra influenza e incluso el paciente inmunodeficiente si esté indicado aplicar vacuna contra influenza, si así lo indicó el médico inmunólogo. Y si alguien se aplica vacuna contra varicela, se deben de aplicar los convivientes vacuna contra varicela. Y si alguien se aplicó la vacuna y tuvo reacción de rash, es decir,
la vacuna le hizo como una especie de varicela al familiar del paciente con inmunodeficiencia, ese familiar se tiene que aislar del paciente, o sea, tienes que meter al paciente un aislamiento mientras el familiar se retira y nuestro paciente con inmunodeficiencia primaria tiene que hablar con su inmunólogo para ver qué se tendría que dar de tratamiento porque tuvo contacto con una persona que probablemente tenga una varicela inducida por la vacuna. A mí me parece esta siguiente diapositiva que le estoy poniendo súper importante, porque esto es cuando, por ejemplo, una mujer se embaraza y resulta que esa mamá ya tiene niños o antecedentes de niños con inmunodeficiencia primaria. Esa mamá debe de recibir las vacunas y eso el ginecólogo se lo debe de indicar, de recibir vacunas, las habituales que ponemos, que es difteria, tétanos y pertusis, pero debe de recibir vacuna contra influenza y vacuna contra neumococo y meningococo. Esto es importante porque al pasar los anticuerpos de la mamá al bebé, el bebé los primeros meses van a ser con todos estos anticuerpos que la mamá hizo defensas contra ellos y se los pasó a través de la placenta. Y eso nos permite los primeros 6 meses, pues tener protegido un bebé de anticuerpos mientras hacemos o no el diagnóstico de una inmunodeficiencia primaria. Existe un rubro de pacientes que no tienen una inmunodeficiencia primaria, digamos que real, que no la ven inmunólogo, pero que toman inmunosupresores. O incluso pacientes que tienen inmunodeficiencia y usan inmunosupresores. Si tú eres un paciente que está tomando prednisona, pero tomas prednisona a dosis baja, y dosis baja me refiero a un adulto que tome 20 miligramos de prednisona o menos, o un niño que calculándolo tome menos de un miligramo por kilo por día, tú te puedes aplicar todas las vacunas sin ningún problema. Pero si tú usas dosis muy altas de cortisona, y lo estás usando por menos de 14 días, te puedes poner vacunas. Pero si ya llevas más de 15 días usando cortisona y tu enfermedad es de las que tienes que estar utilizando cortisona a dosis muy altas durante mucho tiempo, alto. No puedes poner vacunas hasta que no te indique el inmunólogo. Y las vacunas teóricamente se deben de poner en los pacientes que toman cortisonas a dosis muy altas por mucho tiempo hasta que quiten la cortisona o que quiten el esteroide. 4 semanas después podemos empezar a vacunar, 4 semanas después de suspender el esteroide. Hay pacientes, algunos de mis pacientes, y de hecho son varios, que usan medicamentos como metotrexate o azatioprina. En este tipo de pacientes, cuando las dosis son chiquitas, sí pueden usar vacunas sin ningún problema y de hecho está indicado aplicarlas. Pero en los pacientes que usan medicamentos mucho más potentes, que son los biológicos, como etanercept o rituximab o adalimumab, estos pacientes no se deben de aplicar vacunas. Solamente serían las inactivadas, o sea, no las vivas. Las otras que les dije, se las pueden poner antes de empezar los tratamientos que les indique el inmunólogo, como son estos que les dije, y al terminar el tratamiento se la tienen que volver a poner, porque normalmente no hacen realmente tanto efecto. Y las vacunas vivas no se deben de aplicar, se deben de aplicar hasta que terminen el tratamiento con estos biológicos y tienen que pasar por lo menos 4 semanas para nosotros como inmunólogos poderles decir que ya la puede utilizar. Quiero terminar con ustedes dándoles un como resumencito de lo que está sucediendo ahorita con las vacunas de COVID, porque creo yo que en mi consultorio diariamente me preguntan unas 2 o 3 veces sobre las vacunas contra COVID y si cuando salgan van a ser seguras aplicarlas para nuestros pacientes inmunodeficientes. La verdad es que ahorita quiero comentarles que en enero de este año, se extrajo de un virus de COVID, se extrajo la información genética de ese virus. Entonces, al traer la información genética, hagan de cuenta que son estas letras que yo les estoy poniendo aquí. Esas letras es como si fuera un mensaje secreto, un código secreto, donde explicaba cómo le hace el virus para poder reproducirse. Resulta que los científicos y científicas de todo el mundo detectaron que hay una palabra de ese código secreto, el cual le da al coronavirus, la capacidad de meterse a la célula y de infectar la célula. Esto lo hace por medio de unas espículas, por eso se llama coronavirus, de unas espículas que se llaman proteínas S. Estas espículas de proteínas del virus hacen que se metan a la célula y te infectan. De tal manera que las científicas y los científicos lo que hicieron fue hacer
varios tipos de vacunas. Y ahorita, hoy en día hay tres principales que ustedes van a oír en la tele, leer en los periódicos, que es la vacuna de una que se llama Moderna y una que se llama de Pfizer, que es un laboratorio, y una vacuna que se llama de Oxford y la vacuna rusa, muy famosa, que es la Sputnik. Entonces, la vacuna Moderna y Pfizer, que son las gringas, las de Estados Unidos, están hechas por una molécula que se llama RNA, es decir, son las espículas del virus. Y eso es bien importante que entendamos que son espículas del virus, no es el virus completo, obviamente, y por lo tanto no produce daño. Y las vacunas de Oxford lo que hacen es que meten la información genética del coronavirus a otro virus que se llama adenovirus. Y ese virus adenovirus, que normalmente no produce daño porque es un virus que produce como gripas, pero en chimpancés, no en humanos, lo meten por medio de una vacuna. O sea, que nosotros tenemos dos tipos de vacunas. Las vacunas de Pfizer y de Moderna y las vacunas de Oxford o la rusa, que son diferentes. Una inyecta solamente la espícula del virus y por lo tanto no produce ningún problema. Y la otra inyecta la información genética del coronavirus, pero adentro de un adenovirus que no produce ningún problema. Ojo, no están metiendo el virus. Eso es bien importante que lo entendamos para que no tengamos miedo por eso. Entonces, cuando esta espícula del COVID entra por medio de la inyección que nos pongan, se mete a la célula humana, que es a la célula dendrítica, que es una célula que tenemos en nuestro cuerpo, que es como una especie de come galletas o sí, como si fuera un Pac-Man de esos de los de antes que se comen a los fantasmas. Entonces esta célula dendrítica se come a la vacuna que inyectaron y al comérsela, entonces ella reconoce que ahí hay un pedacito de un virus y dice, ay, aquí hay una espícula de un virus. No es el virus, por lo tanto no voy a producir la enfermedad. No es de que te pongan la vacuna de COVID y entonces te va a dar COVID, obviamente no es así, pero te ponen esa espiculita y entonces empiezas a crear una respuesta inmunológica. Y entonces, si el niño tiene linfocitos B suficientes, o sea, no es una gamma globulinémico o un paciente con común variable con afección de B, tiene linfocitos B, entonces polvos mágicos inmunológicos y entonces empiezas a crear anticuerpos y defensas contra este virus. O si tú tienes linfocitos T y el virus se va por medio, esta espícula del virus va y estimula al linfocito T, la célula dendrítica va y le dice, linfocito B empieza a producir anticuerpos, linfocito T empieza a matar a las células cuando entre un coronavirus verdadero al cuerpo de este paciente, polvos mágicos, y empiezan a destruir a las células cuando entran. De tal manera que generalmente lo que sabemos hasta ahorita es que las vacunas de Pfizer, las vacunas de Moderna, son vacunas que están hechas de partículas de virus, partículas no dañinas del virus, y son seguras para pacientes, incluso con inmunodeficiencia, pero que tengan la capacidad de producir anticuerpos o la capacidad de crear memoria por medio del linfocito T. Es decir, nosotros como inmunólogos tenemos que ver cada caso y ver si nuestro paciente es un candidato o no. Y las vacunas que están utilizando vectores virales, como la vacuna de Oxford o la de Sputnik, tendríamos que ver nosotros como inmunólogos si realmente valdría la pena ponerle en un paciente inmunodeficiente. Esta es una tablita, lo que se está diciendo ahorita es que van a ser 2 dosis las que nos van a aplicar y todo dependerá de cuál sea la vacuna que vaya a llegar a nuestro país, pero nosotros como pacientes inmunodeficientes obviamente van a tener prioridad los pacientes inmunodeficientes, pero siempre tienen que ir de la mano con su inmunólogo. En conclusión, podría decirles que las inmunodeficiencias primarias son más comunes de lo que todos creemos y que es nuestra labor como inmunólogos y como familias de pacientes con inmunodeficiencia darlas a conocer. Las vacunas pueden ser seguras en los pacientes inmunodeficientes, pero nosotros como médicos tenemos que preguntarnos si esa vacuna es segura para mi paciente y no solo si es segura, si este paciente realmente va a responder a esta vacuna que estamos poniendo. Si tiene la capacidad de responder o no a las vacunas. Y sabemos que hay 4 vacunas que tenemos que tener cuidado con nuestros pacientes inmunodeficientes. Vacuna de BCG, que es la del bracito cuando naces de la tuberculosis, vacuna de gotitas de polio, vacuna de gotitas de rotavirus y la de sarampión, robiola y paperas.
Obviamente, cuando un niño se está poniendo gamma globulina, no se debe de aplicar vacunas excepto la vacuna de influenza. Y al suspender las inmunoglobulinas, si hay algún niño que ya no la va a ocupar, entonces nos esperamos entre 3 y 11 meses para empezar a poner vacunas. Algunas vacunas no solamente no son malas para el paciente inmunodeficiente, sino que son necesarias para ese paciente. Y quiero terminar diciéndoles que obviamente va a haber muchísimas dudas, pero cada paciente es diferente. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tener una unión súper así, perfecta con nuestro inmunólogo, para nosotros poderlos asesorar a ustedes en realidad si son candidatos o no para cierta vacuna. Para finalizar, quiero comentarles estos 2 casos que estamos orgullosísimos de ellos en nuestro instituto, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una institución pública en México, y donde tenemos 2 casos que les quiero comentar para que vean que hay esperanza en los niños con inmunodeficiencia primaria. Nuestro primer caso es Omarcito, es un niño que es de México, de Tamaulipas, con una enfermedad granulomatosa crónica que se diagnosticó por medio de la BCG-itis, hizo BCG-itis después de la aplicación de BCG. Supimos que era una enfermedad granulomatosa crónica y lo trasplantamos con un trasplante haploidéntico del papi, del señor Omar, y ahorita Omar está curado de una enfermedad que es 100% mortal sin un trasplante. Y nuestra siguiente niña que está aquí abajo es una de nuestras niñas que se llama Valentina. Valentina es una niña de Montemorelos, acá en Nuevo León, en México, y esta niña nos visitó por el antecedente de una hermanita que había fallecido. La señora tuvo una niña que le falleció con un diagnóstico de inmunodeficiencia combinada severa. Por algún motivo ella le aplicó la vacuna de BCG y aquí habíamos dicho a la nueva niña, a la otra niña que tuvo, no la debemos de aplicar. Si ya sabemos que tuvimos un niño con combinada severa, no aplicamos vacunas hasta que veamos un inmunólogo. Le aplicaron la vacuna, tuvo BCG, la vimos en muy mal estado general cuando la conocimos, pero tuvimos la oportunidad y la gran fortuna de atenderla. Y esta niña hicimos un trasplante de células progenitoras con nuestro servicio de hematología, la doctora Lupita González, y es una niña que está curada de su inmunodeficiencia primaria, de inmunodeficiencia combinada severa. Este es nuestro equipo con el cual trabajamos en nuestra institución y estoy a la orden para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, doctora Tamara Staines, por tu presentación completa, por tu presentación tan, bueno, retomando todas las dudas que se te hicieron llegar y todo tu conocimiento. Entonces, tenemos varias preguntas aquí en el chat. Le doy la voz a nuestra compañera Faisuli Gaviria, de la Dirección Colegiada en Colombia. Adelante, Faisuli, por favor. Si quieres dejar de compartir la pantalla, Tamara. Dejo de compartir y estoy listo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, permítanme acá un minuto, abro el chat. Sí, no pasa nada. Se me perdió. Bueno, la primera pregunta nos la hace una señora desde Ecuador. Nos dice que su hija tuvo una meningitis TB con acceso cerebral, al cual le dijeron que era por motivo de sus defensas, le diagnosticaron luego una meningitis, una rinitis alérgica, le mandaron a hacer pruebas a otro país, pero por el tema de la economía no se las pudo hacer. Y ahora con el tema de la pandemia ya no ha podido llevar la niña a inmunólogo ni a ningún otro médico porque le toca desplazarse del lugar de su residencia. Entonces nos dice que cómo puede hacer, pues porque la niña siente muchos dolores de cabeza y siente debilidad en sus piernas, que si tendrá algo que ver esto de la meningitis y las vacunas. Ay, qué difícil pregunta, porque la verdad para nosotros como inmunólogos pediatras no hay nada como conocer el caso en vivo, pues, de poderlo nosotros palpar, tocar. Y ahorita lo que ha pasado con mis pacientes también es mucho eso. Tengo muchos niños que no han podido llegar acá a Nuevo León a vernos, pero lo que habitualmente pues yo hago es que me escriben por inbox en Facebook, y muchos de mis pacientes del IMSS pues tienen mi celular y entonces ellos me mandan un mensajito y ahí podemos platicar. Yo podría decir que si tuvo una TB meningia es muy importante que tenga oportunidad de que alguien la revise personalmente. Puede ser un médico pediatra, no necesita ser el inmunólogo, para que la revise y ver que este dolor que ella tiene, digamos, en los huesos o en el cuerpo, no sea secundario a esto de la meningitis por TB. No me parecería que tuviese algo que ver, pero
hay inmunodeficiencias primarias en las cuales tú puedes tener tuberculosis en sistema nervioso central y a veces esa tuberculosis puede estar en hueso. Entonces es importante que se dé una revisión y que se haga una palpación y que la revise un médico pediatra totalmente. No le hace que no sea inmunólogo, pero tendría que ser un pediatra. Perfecto. Luego nos escribe la señora Kelly Pavas. Buenas noches. Tengo una linfopenia CD4. ¿En qué grupo de riesgo estaría y qué vacunas no me debo de aplicar? Ay, súper importante pregunta y súper buena pregunta. Las linfocitopenias idiopáticas de CD4 las tomaríamos como si fueran una inmunodeficiencia combinada no grave, se llaman. Entonces, sería ese grupo, inmunodeficiencia combinada no grave, y entonces no se debería de aplicar vacunas de virus ni bacterias vivas, que son las que comentamos, ni virus ni bacterias vivas. Ok, los pacientes, los papás de los pacientes normal, doctora, ¿cómo hacemos para saber en qué momento si decirle no al pediatra, no le apliquen esa vacuna al niño? Hijo, eso es, acá en México sucede mucho, entonces lo que hacemos, o sea, si tu paciente es inmunodeficiente, Sí. ok, no, pues es así. O sea, por ejemplo, yo tengo una hija con una inmunodeficiencia común variable. De acuerdo. Y, o sea, ¿en qué momento le voy a decir al médico, no le apliquen esa vacuna? En el caso, por ejemplo, del virus de papiloma humano. Ok, por ejemplo, el virus de papiloma humano es una vacuna que es inactivada, entonces podrías. ¿Sí me explico? Pero, por ejemplo, si hay una vacuna que no se podría, por ejemplo, en inmunodeficiencia común variable, que es una vacuna de virus vivos. Entonces, cuando tienes una vacuna de virus vivos, tú le dices, ¿sabe qué? Yo he platicado con mi inmunólogo y esta es una vacuna de virus vivos, doctor. Entonces, no se puede aplicar esta vacuna a mi hija porque es una vacuna de virus vivos. Que en este caso, por ejemplo, sería una vacuna de sarampión, que no se podría aplicar específicamente a ella, pero sí se deben de aplicar a toda la familia, para que toda la familia la defienda, digámoslo así, la proteja de algo que ella no se puede proteger más que con gamma globulina. Ok. ¿Y qué pasa en el caso de que a la persona, el paciente se diagnosticó más grande y ya le habían aplicado esas vacunas? ¿No hay problema? Pues no, porque realmente lo que hemos estado leyendo es que tú puedes tener, o sea, si hay pacientes que tienen una inmunodeficiencia y que, de hecho, es lo más frecuente, que ya les pusieron casi todas las vacunas para cuando uno los diagnostica, ¿sí me explico? Entonces, si es una enfermedad grave, por ejemplo, combinada severo, granulomatosa crónica, pues ya vieron que sí hay problema, porque le ponen la vacuna de BCG y vean las reacciones que les pasa. Pero, por ejemplo, en inmunodeficiencia común variable o en agamaglobulinemia, pues generalmente no hay tanto problema. Si no hizo una polio por las gotitas, pues generalmente ya no hay un problema que perseguir. Ya nada más hay que tener cuidado de saber cuáles sí y cuáles no aplicar. Ok. En adultos con deficiencia LPS, ¿se debe aplicar la de neumococo? LPS será lipopolisacáridos, me imagino. Sí, de hecho es una vacuna que es esencial aplicarla. Es parte del tratamiento. O sea, se debe de aplicar la vacuna contra neumococo totalmente. Ok, bueno. Cuando tengamos vacuna de COVID, cualquiera de las dos, la de Moderna o la de Oxford, tenemos que esperar un tiempo entre aplicación de gamma-globulina o eso no va a tener nada que ver. En el momento en el que llegue hay que aplicarla y listo, sin importar el tiempo de la gama. Esa es una súper buena pregunta, porque realmente se supone que nosotros estamos poniendo inmunoglobulina y entonces la inmunoglobulina teóricamente en estos momentos no tienen anticuerpos contra COVID. Teóricamente, porque acuérdense que cuando nosotros ponemos gamma, tienes defensas contra miles y miles de bacterias y de virus, porque la gamma globulina es de donadores, ¿ok? Pero se supone que estos donadores, pues teóricamente no tenemos todavía tantos donadores que hayan tenido COVID. Entonces se supone que lo que tenemos que hacer es nosotros aplicar la gamma y lo que hacemos normalmente para evitar problemas de que se vayan a inhibir una cosa con otra es una semana después de la gamma aplicarla. ¿Usted cree, doctora, que en algún futuro haya una vacuna especial para COVID para pacientes con IEP, por ejemplo? Yo creo que la vacuna de Moderna, por ejemplo, y la vacuna de Pfizer, que está hecha con las espículas, estas virales, es muy segura para un paciente inmunodeficiente. Pero obviamente un inmunodeficiente que pueda producir anticuerpos. Porque si, por ejemplo, tienes una paciente con común variable o tienes un paciente con agamaglobulinemia y tú le pones la vacuna, pues si no va a producir anticuerpos, no va a servir de nada. Excepto que esa vacuna también ayude, como las que les mencioné, a que el linfocito T ataque a los virus. Si esa vacuna nos pueden asegurar que también va a servir para reforzar al linfocito T,
entonces sí la podríamos aplicar en los pacientes con común variable y con agamaglobulinemia. Ok, en el tema de la vacunación de las familias, entonces, si tenemos un nuevo bebé, tenemos que consultar con el inmunólogo qué hacemos con las vacunas de este bebé. Sí, de hecho, si tú tienes, por ejemplo, un paciente con común variable, pues realmente no habría tanto detalle. Pero, por ejemplo, si tienes un paciente con agamaglobulinemia, tuviste una niña o un bebé que tuvo combinada severa o desafortunadamente falleció de combinada severa, o un paciente con granulomatosa crónica, por ningún motivo le puedes poner ninguna vacuna hasta que el médico te diga específicamente la vacuna de la tuberculosis. No se la pongas, no corre prisa hasta que tú veas al inmunólogo. Lo puedes ver al mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses de vida del nuevo bebé. Y aunque sea un bebé sano, pues mejor primero pregunta para ver que no te vayas a entorpecer en que vaya a hacer reacciones graves con esa vacuna. Claro. Bueno, y para el síndrome de hiper-IgM, ¿qué vacunas se deben o no se deben de aplicar? Síndrome de hiper-IgM. En pacientes con síndrome de hiper-IgM habitualmente ellos no tienen la capacidad de producir anticuerpos de IgG. Entonces se comportan como si fuese un paciente con agamaglobulinemia. Ellos solamente se deberían de aplicar, ellos se ponen obviamente su inmunoglobulina humana cada mes por toda su vida, y ellos se deberían de aplicar solamente vacuna contra influenza. A eso iba. Los pacientes de inmunodeficiencias generalmente se deben de poner la vacuna de influenza cada año. Cada año. Sin falta. Bueno, ¿hay alguna recomendación especial para los de agamaglobulinemia ligada al X? ¿Esto cambia o es igual? No cambia, porque normalmente lo que sabíamos, y esto es algo que realmente hemos aprendido con los años, porque anteriormente nosotros decíamos de inmunólogas, agamaglobulinemia no se pone ni una vacuna, no se pone ninguna, pero la verdad es que conforme han pasado los años nos hemos dado cuenta que la vacuna de influenza sí puede producir algo de protección aunque tengas agamaglobulinemia. Entonces se debe de aplicar en los pacientes incluso con agamaglobulinemia y en todos los familiares de los pacientes que tienen inmunodeficiencia primaria. Y se debe de aplicar esta vacuna, por lo menos, digamos, yo siempre les digo que como a la semana y media de aplicar la inmunoglobulina. Y tiene que ser cada año porque la vacuna de influenza cambia. O sea, los virus cambian cada año. Y tú se la tienes que estar aplicando cada octubre de cada año. Perfecto. Bueno, y los pacientes que están en tratamiento con transferón, ¿sí se les debe de aplicar? Sí. Transferón es un tratamiento que pues yo utilizo mucho, es factor de transferencia, y el factor de transferencia sí se pueden aplicar las vacunas, no hay ningún problema, incluso se puede estar casi creo que tomando el transferón en ese momento y aplicar la vacuna, o sea, no se contrapone para nada, se la pueden aplicar sin problemas. Usted hablaba de algunas contraindicaciones en pacientes que estaban recibiendo biológicos. En el caso del dupilumab, por ejemplo, ¿alguna? Fíjate que ese no lo incluí porque no hay ningún problema. El dupilumab es un producto, o sea, es un biológico, pues, que no habría ningún problema, especialmente con las vacunas importantes ahorita, que es vacuna de influenza, en caso de que haya vacuna contra COVID, y eso se pueden aplicar. No hay ninguna contraindicación grave ahorita para Dupixent, que es el dupilumab. Ok, para el STAT1 también se aplica la vacuna de la influenza, aunque esté con ruxolitinib. Ya, no. En ese tipo de pacientes sí es importante en STAT1 específicamente ver con su inmunólogo cuál es el estado actual del paciente para ver si se va a aplicar vacuna contra influenza o no. Ese sí es una inmunodeficiencia primaria de STAT1 muy específica que depende mucho del caso clínico. Entonces, ese sí, definitivamente comentar con su inmunólogo de cabecera. Ok, nos pregunta Paulina Puerta en Facebook, como paciente adulta con inmunodeficiencia común variable de hipergamaglobulinemia, ¿no generaría anticuerpos? Entonces, ¿no es recomendada la vacuna? No generaría anticuerpos, pero, ya dijimos que hay vacunas, por ejemplo, la vacuna de influenza y la vacuna de hepatitis B, que no generas anticuerpos, pero que puedes estimular al linfocito T. Entonces, por ejemplo, en los pacientes con agamaglobulinemia, el linfocito T está intacto. Y en esos pacientes sí puedes ayudar, poniendo vacuna de influenza sí pueden ayudarles, pues. O sea, sí puede, digamos que sí le hace efecto, por así decirlo, la vacuna. Y en los pacientes con común variable, la común variable, como bien lo dice su nombre, es muy variable. Y entonces hay niños o adultos con común variable que no tienen afección del linfocito T grave,
y esos niños sí son, o adultos, son candidatos, perdón que digo niños siempre, pero como soy pediatra, siempre digo niños, son candidatos para aplicar vacuna de influenza. Ok, la de la influenza, ¿cuál es mejor? ¿La de 3 cepas o la de 4 cepas? Definitivamente la de 4, pero lo que está sucediendo acá, por ejemplo, nosotros, y yo creo que en toda Latinoamérica, acá en México estamos batallando muchísimo ahorita con la vacuna de influenza porque se acabó así. O sea, antes nadie se la quería poner y ahorita todo el mundo corrió a aplicársela. Entonces, en el medio público sí hay vacuna, afortunadamente a nuestros pacientes las pusieron, pero en el medio público hubo de triple, o sea, de 3 cepas. Y evidentemente, pues pusimos esa, porque no nos podíamos esperar a que hubiera la de 4. Y de hecho, ahorita en medio privado en México es muy difícil conseguir la de 4. Entonces, por ejemplo, yo personalmente me puse la de 3 y a mi hijo le puse la de 3 y mis pacientes inmunodeficientes los mandé a ponerse la de 3, que es la que había en Lo ese que haya. lo que hay. Bueno, doctora, en su opinión personal, ¿qué piensa la vacuna rusa? Mira, la vacuna rusa, el Sputnik, es una vacuna que está hecha como les dije ahorita, del DNA viral y se inyecta como en un adenovirus. Entonces, evidentemente, para cualquier paciente no inmunodeficiente, pues estaría perfecto. O sea, es una vacuna que se pone en un adenovirus y se ingresa y ya, la vacuna Sputnik estaría perfecto. En pacientes inmunodeficientes habrá que ver. Habrá que ver porque es un vector viral. Entonces, por el momento nosotros sí tendríamos que tener cuidado con la vacuna rusa. Habrá que ver, es que yo te voy a ser sincera, yo creo que en Latinoamérica van a estar llegando, casi todos los países latinoamericanos tienen como convenios con varios laboratorios. Habrá que ver cuál es la que va a llegar. Y Pfizer, por ejemplo, se ve muy padre y todo, pero imagínense que necesita una congelación de menos 70 grados. O sea, ¿cómo le van a hacer para llegar a la sierra, para llegar A lugares tropicales. a las montañas, en lugares tropicales? ¿Cómo le va a hacer? O sea, está inaudito eso. Y la otra que parece que está más razonable es la de Moderna, que también es de los institutos de salud en Estados Unidos, que requiere nada más una cadena de frío, que es la que normalmente, esa cadena de frío que utilizamos todos en Latinoamérica para las gotitas y para todas las vacunas que llevamos. Y yo creo que va por ahí el asunto. Probablemente vaya a ser ese tipo de vacuna de espícula viral, que es un RNA, y son seguras, eso no sería problema. Ok, bueno, pero como estamos en Latinoamérica y acá es la guerra del centavo, muy probablemente vamos a ver vacunas chinas que van a ingresar. ¿Qué hay con esas vacunas? También hay, por ejemplo, de vacunas chinas, hay 2 tipos de vacunas chinas que están haciendo. Una es muy parecida a la Sputnik y otra es una vacuna de RNA, o sea, igual que la de Pfizer y la de Moderna. Entonces, Okay. aquí lo importante es ver cuál de las vacunas, la del Instituto de Beijing, que es una de las que está ahorita más avanzada, es una vacuna que tienen una de RNA mensajero y tienen otra que también vienen adenovirus. O sea, al final del camino, si no estuviéramos hablando de inmunodeficiencias, todas las vacunas funcionan ellas y son seguras y todo. Pero como estamos hablando de inmunodeficientes, tenemos que tener cuidado si van a ser de RNA o de partícula viral, o del adenovirus del chimpancé. Yo creo que al final del camino podemos tener incluso otra plática en cuanto salga la vacuna, ¿no? Y ver cuáles son las vacunas que hay en cada país y ver cuáles serían las opciones de aplicarlas. Perfecto. Bueno, nos hace una pregunta Laura García. ¿Cuál para los pacientes con lupus? Bueno, depende de qué tratamiento esté utilizando de inmunosupresor. Porque, por ejemplo, si está utilizando tratamiento suavecito, poquita dosis de prednisona, poquito metotrexate, un poco de azatioprina, se puede aplicar todas las vacunas. Pero si la paciente tiene un lupus y está utilizando un tratamiento inmunológico potente como rituximab, que es el MabThera, entonces no se puede aplicar vacunas hasta 4 semanas después de suspender el biológico. Depende del tratamiento de lupus, no es por la enfermedad, por el tipo de tratamiento que tenga. Los pacientes con común variable es recomendable vacunarse contra hepatitis. Hepatitis B sí, porque la influenza y la hepatitis B, según los artículos médicos, sí pueden producir, digamos que refuerzo por medio del linfocito T. Entonces serían las 2 vacunas que probablemente podrían estar indicadas en común variable. Ok, y por ejemplo en Brasil exigen la vacuna de fiebre amarilla para poder ingresar. Bueno, entonces, ¿qué pasemos? No, vacuna de fiebre amarilla tendría que ser específicamente para un paciente con inmunodeficiencia no grave, pero si ya tienes como un variable a gamma globulinemia combinada severa, pues no se puede.
no la puedes poner y entonces tienes que pedir una carta de tu inmunólogo donde diga que vacuna de tal es de viva y no se puede aplicar en tal paciente. Bueno, ¿y qué riesgo corren esos pacientes? Bueno, es que todos los pacientes que se aplican una vacuna de virus o bacterias vivas pueden tener riesgo de desarrollar algo parecido a la enfermedad con la cual te estás vacunando. Es poco frecuente, la verdad, porque de hecho hay descritos de que casos anecdóticos y en algunas cosas. De hecho, de fiebre amarilla ni siquiera hay realmente tanto descrito, pero más vale porque pues la verdad es que son vivos, ni para qué. O sea, No, y a estos muchachos se les pega todo, entonces correcto. Es mejor la seguridad. Bueno, ¿es necesario los refuerzos? Bueno, depende, porque, por ejemplo, si no tienes capacidad de producir anticuerpos, la verdad es que poner refuerzos de vacunas, pues no tendría caso, porque no tienes la posibilidad de hacer anticuerpos contra esas vacunas. Realmente la única sería la de influenza anual. O sea, yo diría, para un adulto con común variable, influenza anual. Eso es lo que hay que poner. Si ese adulto tiene la capacidad de producir algo de anticuerpos todavía, porque ya volvemos a lo mismo, los común variables son bien variables, y hay algunos que tienen la capacidad de producir ciertos anticuerpos. Si pueden producir ciertos anticuerpos, podrías poner vacuna de neumococo, pero si no tienen la capacidad de hacer eso con vacuna de influenza anual, es más que suficiente. Y refuerzo, me refiero a que cada año tienes que aplicarla. Solo eso. El resto de las vacunas, pues no. Perfecto. Bueno, doctora, pues al momento estas han sido todas las preguntas que nos llegaron a los chats. Ok. Muchísimas gracias por su intervención, supremamente claro para todos los invitados. Mayela. Gracias, Faisuli, muchas gracias por la coordinación. Tamara, reitero el agradecimiento, el tiempo y toda la dedicación, cambiar todo el lenguaje médico al lenguaje para personas que no tenemos, digamos, este conocimiento técnico. Te agradecemos muchísimo la presentación maravillosa y la respuesta a todas las preguntas. Encantada. Y te tomamos la palabra para... Encantada y feliz, la verdad. Sí, no, Maya, les digo que yo feliz, la verdad es que me encanta estar con mis niños de inmunodeficiencia y poder platicar con sus familias, es maravilloso. La verdad es que yo creo que a lo mejor nada más hace falta un poco más, tengo que pasarles más la información esto a mis pacientes porque, por ejemplo, ojalá que ande por aquí, pero a lo mejor no se pudo meter, la mamá de Valentinita, de la niña que les dije, pues me dice, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo me meto? ¿Dónde le pico? O sea, hay mucha gente que también lo electrónico se batalla, pues, sí. Y sí sería genial que ellas pudieran, porque lo que sí es que casi todas tienen Facebook. Entonces, sí sería genial que se pudieran meter en esto. Entonces, yo encantada y fascinada de haber estado con ustedes. Igual, doctora, el video va a estar colgado en la página de Iniciativa ALAS por si desean ingresar. Excelente, excelente. Sí, ahí les voy a decir, de hecho, ahí estoy viendo algunos de las mamás de mis pacientes. Ya la estoy viendo por ahí. Sí, buscamos diferentes formas para que las personas puedan acceder a los contenidos y no haya ninguna restricción, porque efectivamente las brechas de acceso a lo tecnológico, pues Iniciativa ALAS las quiere romper, quiere hacer que todos los contenidos lleguen a quien requiere la información. Entonces, vamos a inventar distintas formas para que lo puedan tener. Les mandaremos los contenidos de manera directa, vamos a estarlo viendo. Te tomamos la palabra, doctora Tamara, para volver a tener un seminario una vez que salga la vacuna y que reflexionemos, veamos, compartamos. Sí, pues, a ver qué pasa, la verdad es que está avanzando rapidísimo esto, o sea, la verdad es que yo creo que ha sido la vacuna que se ha inventado más rápido en todo el mundo, entonces, en toda la historia de la ciencia. Entonces, esto está avanzando rapidísimo y yo creo que lo más importante es que péguensele a su inmunólogo. Todos tienen un inmunólogo ahí en su país que se les pueden pegar. Obviamente, nosotros como inmunólogos a veces, como siempre les digo a las mamás, ustedes recuérdenme, le digo, yo tengo como más o menos, según mi cálculo en el IMSS, tengo como 250, 300 niños ahorita que están con gamma, inmunoglobul y todo este rollo, y les digo, y usted nada más tiene un paciente que es su hijo, entonces recuérdeme por favor cada vez que me vea los pendientes, las dudas que vamos teniendo, y pues ahí estamos para apoyar en lo que yo les pueda servir, encantada. Muchas gracias. Se me está ocurriendo, antes de darle la voz a nuestra compañera Carito, que enseguida va a tomar la palabra, se me está ocurriendo que quizás podemos hacer como tienes tanto tiempo libre, doctora, quizás podemos hacer un pequeño documentito donde todos
los conocimientos que nos has compartido ahora podamos como sistematizar de manera muy concretita, ¿no? Tal cosa, tal otra, y ya con tu, digamos, nosotros lo podemos preparar y quizás tú lo puedes revisar y si te parece que es un material educativo que se pueda compartir, pues entonces lo podríamos ya revisado por ti, desde luego, que tenga lo principal y entonces lo podemos también compartir de manera que estos contenidos también lleguen a más personas. Si te parece bien, podemos ir pensando para los próximos meses. Sí, claro que sí, Maye, claro que sí, y les agradezco muchísimo a todas y les mando un abrazote a todos. Carito, adelante, por favor, Carito. Gracias, Maye, gracias, Fay, y sobre todo a Tamara, muchas gracias por esta exposición tan maravillosa. Realmente fue enriquecedor el tema de las vacunas, tantos tabúes sobre debo o no debo aplicarme o qué es lo que tengo que hacer con ello. La verdad que ha sido muy enriquecedor, muchas gracias. También quiero agradecer pues a toda la dirección colegiada, Maye, que ha estado muy activa con todos estos temas tan importantes, a Fay, y también a todas las personas y compañeras pues de lucha y de trabajo que nos han acompañado, que se están informando, que claro, gracias a eso podríamos entender que seríamos la réplica en cada uno de nuestros países para los diferentes pacientes, para nuestras asociaciones. Qué importante que es entregar toda esta información y que todo sea de forma coloquial, no con términos tan científicos que quizá se nos complica entender y a la final es muy difícil para quienes no están relacionadas con el tema de la medicina. También quiero felicitar a Mayela por su cumpleaños, que Mayela es una persona maravillosa y la felicito de todo corazón, que la vida le siga bendiciendo y el universo la siga colmando de éxitos. Sé que estas palabras vienen de todo nuestro equipo de trabajo y sobre todo de todas las amigas y compañeras que están en toda Latinoamérica. Eso básicamente, muchas gracias y voy a dar por cerrado este hermoso trabajo y esta hermosa exposición y claro, concuerdo con Mayela que sería importantísimo armar un cuadernillo de difusión con todos estos temas que son importantes y no solo para nosotros los pacientes, sino también para distribuirlo quizá en los centros de enseñanza, universidades y también en los hospitales donde llegan los pacientes pues a hacer su atención. Muchas gracias y no sé, unas palabritas de la cumpleañera. Oye, quiero nada más decir que pues en estos días que es lo de la violencia de género, que creo que como quiera estamos todas aquí, ¿de acuerdo? Y que la gran mayoría de las que estamos conectadas aquí somos mujeres, así que no tengan duda que si alguna está pasando por alguna situación complicada o difícil, pues aquí estamos para ayudarlas. Muchas gracias, muchas gracias. Definitivamente en nuestras vidas siempre está atravesada alguna forma de violencia, porque es la costumbre, porque son las ideas, porque son las instituciones, y muchas veces tiene también conexión con cómo asumimos el cuidado de las y los pacientes, normalmente las mujeres, madres de familia, o la tía, o la abuelita, o la hermanita que deja de estudiar para apoyar a la mamá, y eso también significa un tipo de violencia, porque las instituciones no tienen una política pública de cuidados y el trabajo de las mujeres siempre se ve, digamos, sobrecargado con esta situación. Muchas veces las violencias contra las mujeres toman estas características también. Entonces, gracias, Tamara, por traerlo como tema. Yo creo que lo tenemos que incorporar dentro de nuestras propuestas de política pública, pues para mejorar nuestra propia calidad de vida como mujeres, como madres de familia o como personas que apoyamos a otras mujeres y pues trabajar también en ello sin ninguna duda. Pero como dices también, aquí estamos, compartimos muchas cosas como mujeres en este sentido y entonces, bueno, las experiencias, los conocimientos, los recursos que tengamos, pues ponerlos a la disposición de todas. Muchas gracias, Tamara, por traer esta reflexión también. Muchas gracias a todas, a todos por conectarse y nos vemos muy pronto. Que estén todas muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo grande.